Bueno, ya de arranque, Diego, si te parece bien, vamos a saludar a nuestro amigo. Algunos dicen que es tu padre. Sí, tu ojalá, padre radial. ojalá lo fuera. Marcelo Longobardi, muy buenas noches. Muchas gracias por atendernos, Marcelo. Y buenas noches para todo el público. Buenas noches, Marcelo. Bueno, Marcelo, yo te voy a hacer un pequeño desafío. Voy a apelar a tu memoria y a la memoria de los televidentes. Hay un video que tiene que ver con la presentación de aquel programa, que un poco trataba de explicar qué era Fuego Cruzado y qué hacemos nosotros dos juntos en la televisión. ¿Te acordás de esto? Bueno, claro, ¿no? La palabra, libertad, el himno y todo eso. ¿Qué recuerdos te despierta aquel programa respecto de la investigación de los fondos de Santa Cruz? Vos sabés que, viste que el proceso de selección de los recuerdos es medio curioso, ¿no? Sí. De hecho, te cuento que ver esas imágenes me pone un poco la piel de gallina, ¿no? Porque ese programa fue un poco anticipatorio, ¿no? Y así terminó, obviamente, ¿no? Entonces, el primer recuerdo que me viene a la mente de esa época, de esos meses, estamos hablando probablemente de mediados del año 2006, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Me acuerdo de una escena que yo no la puedo borrar de la cabeza, que fue el hecho, nosotros le contamos a la gente, nosotros producíamos el programa en su contenido y en su parte comercial, éramos los dueños del programa y éramos los responsables de todo lo que salía en el programa, incluida la publicidad. Entonces yo me acuerdo que tuve un par de reuniones con anunciantes del programa que me citaban en un sótano de un bar de la Avenida de Mayo. Y me acuerdo específicamente de la compañía Repsol, en ese momento era YPF Repsol. Y el argumento era que no querían que a los ejecutivos de la compañía nos vieran conmigo, o en todo caso conmigo y con vos, en un lugar público. Entonces, ese recuerdo tonto, de una circunstancia casual y probablemente pasajera, yo no me lo pude borrar nunca más, porque había que esconderse para hablar con un avisador en un programa de televisión, porque los tipos tenían pánico de que, obviamente, alguien lo vía a Longobardi o Leuco con tal funcionario en tal lugar. Entonces me citaban en un bar que tenía un sótano o un entrepiso para que no me vieran, ¿no? Ese era el ambiente ya del 2006, ¿no es cierto? Y yo me acordaba también que vos y yo juntos tuvimos muchos problemas cuando hicimos la pista de Anillaco en el mismo canal y nos echaron a vos, a mí, a Román Lechman y a Luis Majul por aquel programa también un poco anticipatorio de lo que venía después. Pero aquello había sido como una especie de excepción, ¿viste? Llamaba la atención en aquel momento la persecución porque era excepcional, ¿no? Pero a partir del 2006 y a partir particularmente de este programa del que estás hablando ahora esta noche, se volvió un sistema. Me parece que aquel levantamiento inauguró un formato de persecución que nos tocó a nosotros lamentablemente protagonizar. Pero este es el primer recuerdo: reuniones en los sótanos, presiones sobre los avisadores, un ambiente que vos lo recordás muy bien, irrespirable. Vos te acordás que, a ver, nosotros somos personas razonables. Yo terminé a los portazos, ¿te acordás lo que era ese momento de nuestra vida? Tremendo. Era horrible. Bueno, entonces, como primera conclusión yo diría, a ver, lo que pasó con aquel programa, que reveló en la televisión por primera vez algún detalle respecto de los famosos fondos de Santa Cruz, asunto que lleva hoy 23 años sin aclararse, y habían pasado en aquel momento 13 apenas, fue el hecho de que lo que era, en primer lugar, una cosa excepcional y después un ambiente, se volvió un sistema, se volvió sistemático. La segunda cosa que tengo que recordar, y vos fuiste testigo de eso, porque vos también te habrá pasado, porque los dos sufrimos mucho, fue que nos enfermamos. Nos tomábamos las cosas muy a pecho, digamos. Después yo ya me lo tomé, digamos, ya después cuando tuve problemas con Radio 10, o cosas así, ya me lo tomé medio a risa, digamos. Pero en aquel momento fue una cosa muy dramática, personalmente para nosotros. Yo me terminé desmayando un día en la radio. ¿Cómo fue ese episodio, Marcelo? Justamente te quería preguntar por eso, porque de hecho el último programa no pudiste estar en Fuego Cruzado. Me desmayé en el piso, en la radio. Salí del programa, me desmayé, me llevaron a una ambulancia. Bueno, porque me descompensé, qué sé yo. Tuve ataque de pánico.
Producto de las presiones. De las tensiones. Es decir, era tal el nivel de tensión que vivíamos que yo me terminé enfermando. Es más, para mí, vos sabés que ese momento fue hasta casi poco menos que un aprendizaje para mi vida después, que me la tomé mucho más con calma. Porque no se puede vivir así, si finalmente uno es una especie de persona, digamos, no sé cuánto, pero una especie de persona, y obviamente te pasa por el cuerpo esto. Aquel año fue el peor año de nuestra vida, yo lo recuerdo como el peor. Fue un lujo trabajar con vos, obviamente, con Alfredo, pero en cualquier caso fue un año donde trabajar se ha vuelto irrespirable, y así empezó la historia, ¿no? Porque vos fíjate que 2003, 2004, probablemente 2005, había un ambiente tenso, complicado. Yo había comenzado mis críticas a los Kirchner en 2003, o sea, al día siguiente de la Asunción. Yo tengo una postura crítica, en su momento probablemente incomprendida, recibía muchas críticas por mis críticas, me decían que era un pesimista, que no entendía nada, que la economía iba a fenómeno, y yo mantenía una distancia severa con el gobierno y un nivel de crítica alto para la época, ¿no? Pero bueno, de alguna manera yo era visto como una especie de bicho raro, digamos, como una suerte de personaje pintoresco que no entendía nada. De hecho, tuve algunas reuniones con los Kirchner, con Néstor Kirchner en particular, bastante desagradables, pero dentro de lo desagradable que era el personaje, dentro de lo que podía resultar hasta el límite de lo aceptable, digamos, ¿no? Pero claro, a partir de 2006, el asunto se vuelve otra cosa distinta, y me parece que ahí se inauguró un sistema. Bueno, yo me enfermé, yo estaba pasando un momento de mi vida especial. ¿Te acordás, Alfredo? Vos fuiste casi protagonista del nacimiento de mis hijas en ese momento. Claro. Era un momento personal complejo, familiarmente muy complejo, había tensiones por todos lados, lo que hacíamos en la tele, los despelotes que teníamos con el canal, con los avisadores, era una cosa imposible, digamos. Era tremendo, y vos sé que recuerdo que hacíamos reuniones en el sanatorio mientras tu mujer estaba pariendo las mellizas. Sí, y planteaste 2 o 3 cosas, Marcelo, que quiero volver para subrayarlas, para que no queden demasiado fugaz en el aire televisivo, ¿no? Primero dijiste sufría ataques de pánico. Sí, claro. Todos teníamos, empezaba el momento de inocular terror a los periodistas que querían hablar, y la manera en que apretaban y que forzaban a los dueños de los medios y a los periodistas que se atrevían a hablar. Segundo, reuniones casi clandestinas en sótanos. No solamente que no querían verse con nosotros los auspiciantes privados, sino que ahí se inicia para mí una novedad en la Argentina, porque hasta que llegaron los Kirchner, los gobiernos solían apretar con la pauta oficial, pero nunca la creatividad para el mal de los Kirchner es inmensa, porque es allí donde empiezan a apretar a los empresarios privados, a los avisadores privados, y a Repsol y YPF, y también una de las telefónicas nos pide, por favor, nos dice, les pedimos disculpas, chicos, pero no podemos auspiciar el programa de usted porque nos mandan la DGI, porque nos vuelven locos, porque nos hostigan. Es delirante, y estábamos hablando de un tema que era Vox Populi, que no se sabía dónde estaban los primeros 600 millones de dólares, luego casi 1.000 millones de dólares que habían desaparecido, que nadie tenía la menor idea de dónde estaban, y que eran de todos los santacruceños. Es insólito, ¿no? Sí, obviamente. El asunto que aún hoy, si vos lees la investigación de Nicolás Viñaski, está todavía bastante oscuro, es decir, ciertamente el tema no se aclaró nunca, y obviamente la figura de Aldo Ducler, si el tema fuese hoy, Ducler sería tapa todos los diarios, ¿no? Claro. Bueno, ya es viejo, pasaron 23 años, el tipo no sé en qué andará, pues yo no saber, pero en cualquier caso, un personaje tan controvertido, o más de muchos de los que tenemos hoy en la tapa de los diarios, ¿no es cierto? Así que este es un poco mi proceso selectivo de los recuerdos, ¿no? Ahora, hablando de recuerdos, Marcelo, yo los escuchaba recién a ustedes dos hablando. Yo tenía 16 años en ese momento, y me lo acuerdo muy patente al proceso. Me acuerdo lo que era en mi casa la situación de tensión, la situación de sufrimiento, ese último programa también, todo lo que significó, lo que era ir a editar, porque se editaba justamente ahí en 100 bares, ¿no? Donde labura Juan José Campanel. O sea, realmente era un programa hecho con muchísima calidad. Quería preguntarte, ¿cómo son esas presiones? ¿Cómo es la presión política? ¿Cómo llegan? ¿Cómo vos te das cuenta de que el gobierno te quiere afuera? De hecho, este programa, que ahora vamos a repasar el informe completo, que tiene una actualidad increíble, ese fue el último programa de Fuego Cruzado. ¿Cómo son esas presiones? ¿Cómo es? Bueno, a ver, el procedimiento que seguían los Kirchner era presionar básicamente a los dueños de los medios para que callaran a los periodistas. Eso tiene una explicación muy interesante,
Porque para los Kirchner, nosotros, los periodistas comunes y corrientes que trabajamos en medio de comunicación, somos una suerte de reproductores de un libreto, ¿no? Ya. Yo sufrí eso con Haddad, ¿no? En Radio 10 las presiones brutales que hubo eran sobre él, no sobre mí. Claro. ¿No? En el fondo era lo mismo, pero en la perspectiva de los Kirchner, yo era un tipo que repetía una suerte de papel o de libreto, una especie de loro, que sin capacidad de deducción y de pensamiento cumplía un papel, ¿no es cierto? Por lo tanto, la presión era sobre el que me daba el papel, ¿no es cierto? Lo propio ocurrió en mis años con Clarín, digamos, las presiones no fueron sobre mí, fueron sobre el ambiente, sobre los avisadores, sobre la compañía y sobre los dueños, ¿no? Porque me parece que en este punto radica un poco la perspectiva corporativa que los Kirchner tienen sobre todas las han tenido sobre todas las cosas, ¿no? Que uno finalmente es una especie de empleado, o de ellos o de otros. Claro. Pero nunca un tipo independiente. Claro. Ahí se transparenta su concepción sobre lo que es el periodismo, ¿no? Exactamente. Entonces me parece que con independencia de los detalles, el fondo del tema es este. Alfredo Leuco, Luis Majul, Morales Solá, no sé, Pañi, Eduardo Van der Koy, yo, Mongo, todos, Nelson Castro, son empleados de su enemigo. Y como consecuencia de lo cual la presión era sobre el jefe, no sobre nosotros, ¿no? Después, obviamente, la cosa pasó a mayores. Yo fui golpeado por la calle, Alfredo también, digamos, ya en un punto, obviamente todo tendió a complicarse. Pero me parece que en la base del asunto estaba esta concepción corporativa de que los medios de comunicación son corporaciones que fijan un punto de vista y que las personas que la Nata, por ejemplo, es un tipo que repite las cosas que le decía Mañeto. Una estupidez, obviamente, infantil para discutir en primer año de Ciencias Sociales de la UBA, nada más que para eso, ¿no es cierto? Y vos sabés que precisamente ahí radica el fracaso absoluto de la política de medios de comunicación que ha tenido el kirchnerismo, que ha alimentado con fortunas de publicidad oficial a medios escritos, televisivos, a diarios, y no han logrado un solo éxito, no han logrado ningún programa de radio que se escuchara, ningún programa de televisión que tuviera éxito, ni ningún diario que se vendiera demasiado, precisamente por esta concepción. Creer que los periodistas realmente son escribas y que no tienen como principal objetivo, como debemos tener, la búsqueda de la verdad. No conciben eso porque ellos no son así. Se mueven por intereses económicos y piensan que todos son de su misma condición. Vos fíjate, si vos mirás la secuencia de lo que ocurrió posteriormente con Radio 10, las presiones fueron sobre los dueños de la radio hasta que lo sacaron, ¿no? Claro. Y después finalmente me tuvieron que echar a mí, digamos, porque yo seguía. Ellos habrán pensado que al cambiar de dueño yo cambiaba de ángulo, ¿entendés? Claro. Pero claro, eso no pasó, ahí la regla no se les cumplió, ¿entendés? Claro. Entonces me parece que para la pregunta de Diego, el fondo del tema, que es muy interesante para mirarlo, es este, es decir, el hecho de concebir la relación con los periodistas de una manera poco profesional, mirando el hecho de que eventualmente nosotros somos, a juicio de la señora de Kirchner, por ejemplo, que me consta que pensaba así, una suerte de repetidores oficiales de un libreto preestablecido. De hecho, hubo, Marcelo, por supuesto, todo tipo de presiones sobre los avisadores, con la FIP. En mi caso con la FIP fue menos, en otro caso fue peor. Bueno, llegamos a las trompadas, obviamente. Yo fui agredido en la puerta de casa de Jorge Montevecchi, a vos te pasó algo parecido por la calle. Es decir, exactamente. Pasaron pila de cosas, digamos, de todo tipo. Pero, y después, obviamente, un ambiente general que era, digamos, directamente. Pasa que nosotros lo hemos naturalizado en su momento, pero lo ves con perspectiva, una cosa completamente inaceptable, ¿no? Claro. Así que yo siempre recuerdo como para graficar, se ve que en mi mente por algún motivo guardó ese recuerdo, el recuerdo de la reunión en los sótanos, ¿entendés? Claro. Porque obviamente es una cosa que me quedó guardada, ¿no? Me guardo los nombres de las personas pobres, pero no los quiero complicar por las dudas, ¿no es cierto? Pero ciertamente eso nos pasó, ¿no? Y obviamente teníamos reuniones terribles, me acuerdo en el canal, ¿te acordás? Lo que era en esa época, digamos, cada reunión era unas batallas campales, porque claro, los canales querían averiguar qué íbamos a decir, porque el gobierno los apretaba a ellos, ¿entendés? Sí, además con una fuerte presencia de Julio De Vido en ese tema. En ese caso, Julio De Vido tenía una fuerte presencia y una marca sobre el tema del intento de censura permanente. Ahora, hay una cosa increíble que tiene que ver con esto. Vos me decís que tu memoria es selectiva. Yo tuve que explicar ese día qué te había pasado a vos, Marcelo. Y esto que vos estás contando, me parece interesante recordarlo para vos y recordarlo para... Bueno, pues es que te lo resumo. A mí lo que me pasó físicamente fue que a mí se me fue al cuerpo la tensión. Claro. Entonces lo que me pasó físicamente fue que se me tensó el diafragma.
Claro. A tal punto que no podía respirar. Qué bárbaro. Porque aprendí ahí en esos días que el diafragma es el músculo más importante del cuerpo para la respiración. Yo tenía tal tensión en la panza que me complicaba la respiración y me hiperventilaba y me desmayé. ¿Entendés? Escuché una cosa, Marcelo. En rigor de verdad, esto no lo conté nunca, Sí. me pasó varias veces. Claro. Sí, eso me enteré hoy en la radio, me contó María Isabel Sánchez Rolo, que varias veces te había pasado eso, pero escuchá y mirá de qué manera yo lo contaba ese día lo que te había pasado. Fíjate este video. La ausencia de Marcelo Longobardi de hoy tiene que ver con la finalización del programa. Usted sabe, y si no lo sabe se lo cuento ahora, este viernes Marcelo Longobardi debió dejar la radio en la que trabaja en pleno programa porque empezó a sentir algunos dolores, algunos mareos. Dicen que tuvo un pico de estrés, lo llevaron lo internaron, le hicieron unos chequeos, le aclaro de arranque y de entrada que está bien, que ya está bien, que no tiene nada grave, pero tuvo un fuerte pico de estrés. Los médicos le aconsejaron que bajara el ritmo de trabajo, que parara un poco la mano, como se dice popularmente, que bajara un cambio. Le recomendaron que no siguiera con los programas de televisión porque el agotamiento y el cansancio era muy grande y necesita estar con tranquilidad. Así que, bueno, hoy hablé con Marcelo por teléfono. Repito, se está recuperando por suerte, no va a ir esta semana o los primeros días de la semana a la radio. Y me dijo que el médico la prescripción del médico era que no tuviese más su programa, que no estuviese más al frente de Fuego Cruzado. Generosamente me ofreció que yo lo continuara, pero bueno, Fuego Cruzado, su nombre lo indica, la idea era un poco mirar la realidad argentina de dos costados distintos, venimos de dos lugares distintos, vivimos en dos barrios distintos, tenemos ideologías distintas con Marcelo, y la idea era mirar en forma plural, en forma interesante, la realidad de a dos. Fuego Cruzado no se puede hacer con una persona y además el título es de él y el programa es de él, que él me invitó generosamente a compartirlo. Así que le estamos informando que este es el último programa del ciclo, aquí se apaga Fuego Cruzado. Decirles que estamos tremendamente agradecidos, sobre todo a la audiencia, a ustedes, señor televidente, porque un programa de política y de economía que trató de no apelar nunca al escándalo, logró niveles de audiencia y de rating bastante infrecuentes. Estamos agradecidos a los colegas, a los que han escrito en los diarios las críticas y han elogiado este programa de distintas maneras, así que estamos agradeciendo notablemente. Bueno, y a usted, señor presidente, le digo, es una persona de suerte, señor presidente, usted, realmente tiene suerte. Mire, está casado con una de las mujeres políticas, por lo menos, más lindas de la Argentina. Le ha ido bien en la vida. Se hizo millonario en la época de la dictadura, donde a tanta gente le fue mal. Le ha ido bien, usted es un hombre de suerte. Arrancó con muy poco poder político y hoy tal vez sea uno de los presidentes con mayor poder político desde el 83 a la fecha de la recuperación de la democracia. Y esa pequeña piedrita que tenía en el zapato de este programa, fíjese la casualidad, Marcelo Longobardi, bueno, se ha enfermado y en ese motivo hemos tomado la decisión con Marcelo de finalizar aquí el ciclo. Así que, presidente, no me diga que no ha tenido suerte, Yo sabía que algo raro pasaba. ¿Por qué? Cuando lo vi a usted con corbata dije, uy, hoy viene distinto. Bueno, es observador, presidente, hoy me puse corbata por primera vez. Ya veo, bueno, hubiera terminado el domingo pasado, pasaban a Racing hoy, ¿qué va a hacer? A Racing, en fin. Y me olvidaba cuando le hablo de suerte. Hoy espectacular, ganó 3-1 a River. Imagínese, estaba tan contento, casi firmo el decreto y adelanto las elecciones hoy, de la alegría que tenía Leuco. Y cuando viene una buena hay que aprovecharla, ¿no? Pero bueno, lo voy a estar mirando igual, Leuco. No se vaya, no se vaya. Absolutamente. Va a haber temas que no le gustan, va a haber temas que le gustan. ¿A qué hora va Braga Menéndez? Braga Menéndez va dentro de un rato. Quédese. Justo ahora que tiene los invitados que a mí me gustan y terminan el programa, qué barbaridad. Véalo todo, el programa, presidente, ya venimos. Esta es la apertura del último Fuego Cruzado. Increíble. Bueno, la verdad que lo miro Visto en perspectiva, fuiste bastante diplomático, ¿no? Bastante diplomático. Pero para esa época, en el año 2006, Marcelo, ustedes decían cosas que no decía nadie en la Argentina. Que se hizo millonario. Esto que acaban de decir, ni hablar de los fondos de Santa Cruz, pero solamente esta especie de chanza con el humorista, con el imitador de Néstor Kirchner. De hecho, para esa época era una bomba nuclear. Esta fue la última imitación de Néstor Kirchner que hubo en la televisión. Hasta Jorge Lanata. Claro, hasta Jorge Lanata. Nunca Increíble. más después de esto se lo imitó a Néstor Kirchner en televisión, ¿no? Yo lo que recuerdo ahí, chicos, es que él no toleraba la imitación. Claro. Era una de las tantas cuestiones conflictivas que había con el gobierno, era que el tipo no se bancaba la imitación, ¿no?
que había sido una idea tuya. Culpa mía, ahora fue culpa mía. La pista de Nillaco fue mía, pero esta fue tuya. No, es alucinante. Un pequeño recuerdo. Ese Néstor claro. Kirchner, contratamos un doble, que era profesor universitario, exactamente igual Sí, a Néstor verdad. Kirchner, pero la voz extraordinaria la hacía un gran imitador y humorista que es Martín Bilic, ¿no? Él trabajaba en ese momento. Pero digo, está bastante bien explicada la situación y la suerte que ha tenido Kirchner de que ese programa no salga más, porque realmente le molestaba todos los domingos. Como decís ¿no? vos, justo de casualidad. Justo Bueno, de que... yo dije lo de diplomático porque en rigor de verdad las cosas estaban un poco peor que eso. Claro, por contaste, supuesto, ¿no? por supuesto. Por eso fuiste muy diplomático y muy correcto, digamos, pero el ambiente era muy peor y de hecho el programa duraba 10 minutos más. Si nosotros no lo cerrábamos nosotros, creo que a los 10 minutos estábamos en una instancia mucho peor, ¿no? Seguro. Además, la idea un poco era no provocar el efecto imitación ni o provocarle pánico al resto de los anunciantes, porque cada uno de nosotros teníamos otro trabajo en actividad privada, Claro, en la radio, en televisión, y no queríamos meterle miedo a los propios anunciantes de que por Néstor Kirchner nos habían censurado, pero esa fue la gran verdad, ¿no? Ahora, te quiero hacer, Marcelo, una pregunta que tiene que ver ya con una especie de análisis político o social incluso, porque estamos viendo un tape que tiene 10 años. Contaban los fondos de Santa Cruz, contaba que Néstor Kirchner se había hecho rico con la dictadura, contaban el autoritarismo, contaban todo lo que está pasando y que hoy sigue haciendo rating y sigue interesando a la gente y sigue estando en televisión. ¿Por qué pasaron estos 10 años sin que no pase nada? Bueno, pasó mucho, ¿no? Me parece que no es que no pasó nada, ¿eh? No, pero digo, con respecto al gobierno de los Kirchner, digo, todos estos años estuvieron gobernando, incluso cuando esto ya se contaba en televisión en el 2006. Bueno, la respuesta a la pregunta probablemente sea muy compleja, ¿no? Los precios son lentos, ¿viste? Cuando la economía funciona la gente mira para otro lado, hubo mucha complicidad de muchos argentinos. Me parece que esos precios son lentos, son complejos y me parece que merece un examen mucho más detallado y mucho más delicado, digamos, ¿no? Porque lo que nosotros decíamos en 2005, 2006, finalmente duró, bueno, ¿cuánto más duró? Duró 9 años más, ¿no? Y hoy vemos una realidad muy empeorada y todo fue realmente bastante peor de lo que decíamos en aquel momento. Pero bueno, me parece que los procesos históricos son lentos, digamos, ¿no? Y así hay que mirarlos, ¿no? La opinión pública tarda, aquello país democrático, la gente lo votó, después votó eso 2 veces más, Claro. ¿no es cierto? Eso hay que respetarlo, obviamente. Pero bueno, algún día la historia hará un examen un poquito más detallado del comportamiento de la sociedad argentina sobre el tema, ¿no? Y es muy interesante también el hito que generó aquel programa, lo que vos decías, que luego se convirtió en un verdadero sistema. Muchísima gente no podía creer las cosas que nosotros denunciábamos respecto de la persecución. Empezaba con las llamadas telefónicas, primero para intimidar y para amedrentar, y luego avanzaban hablando con los dueños de los medios, luego iban con la pauta publicitaria, luego iban con la pauta privada también, la AFIP, la investigación y el seguimiento de la CIDE, la agresión en la calle, la utilización del aparato del Estado, Marcelo, desde el canal oficial, desde el Estado, agrediendo, injuriando, mintiendo permanentemente en programas de televisión que pagábamos todos los argentinos. Porque ¿no? me parece que el sistema empezó ahí, Claro. empezó con este programa. Y lo que se inauguró un sistema a partir de ese momento, a partir del 2006, ¿no? Hasta ese momento había otra cosa, ¿no? Había un ambiente de tensión. Yo lo he relatado pila de veces. Yo hasta ese momento hablaba, yo me había juntado con el señor Kirchner varias veces, había tenido un par de reuniones, o 3 o 4 instancias de invitaciones de él, siempre desagradable, siempre de mal humor, siempre de mal modo, siempre con un destrato, pero bueno, era parte de una cosa de decir, bueno, qué sé yo, este tipo, qué forma rara tiene de comportarse. Pero en cualquier caso, no había, el tema no había llegado a mayores por lo que yo recuerdo. Inclusive antes de Kirchner había habido episodios excepcionales, en la época de Alfonsino hubo alguno, con Menem también los hubo, bueno, con Menem después pasarlo de cabeza, por supuesto fue una cosa mucho más grave. Claro. Pero le pasó lo de Anillaco, que fue visto también como una especie de excepción, digamos, no era lo común. Pero claro, ahí cambió todo. Sí. Y me parece que si uno mira las cosas con perspectiva,
encuentra un punto de inflexión a partir del fracaso, digamos, de nuestro intento de volver a estar juntos en la televisión, después del fracaso anterior. No, mirá, la tercera es la vencida. Yo sé que está medio peleado con la tele, pero la tercera es la vencida, Marcelo. No, ¿sabes qué? Me acuerdo que hubo sí un hecho grave respecto a la pérdida de trabajo antes de esto, que fue que lo rajaron a Pepe Eliasef. Lo rajaron a Pepe Claro, Radio obviamente. Nacional, ¿no? Había pasado lo de Pepe, Claro, exactamente. claro. Le habían puesto una lista negra, y luego Joaquín la denuncia Y después, también. ¿sabes a quién echan de la televisión pública? A Víctor Hugo Morales también. Claro, a Víctor Hugo conducía Morales, Desayuno. que conducía Desayuno, Increíblemente. lo echan también en ese momento los Kirchner. Es que justamente te quería preguntar eso, Marcelo. ¿Cómo era el periodismo en el 2006? Ustedes denunciaban esto, ustedes soportaban presiones, ustedes eran censurados en pleno año 2006, a 3 años de la asunción de Néstor Kirchner. El resto del periodismo, ¿cómo se comportaba? ¿Cómo era nuestra profesión en ese momento? Mira, yo tengo una mirada un poco piadosa sobre el episodio, ¿no? Pero hay cosas que, viste, por eso te digo, la memoria por suerte es selectiva, ¿no? Yo elegí algunos recuerdos, otros los eliminé, digamos. De hecho, teníamos más solidaridad privada que pública, ¿no? Vos fíjate que en aquel momento empezaron las peleas entre los periodistas. Claro. Que eran una novedad, porque había habido, obviamente, hasta el momento discusiones de todo tipo en el plano de las ideas, de los temas, de la noticia, de los enfoques y el análisis. Pero ahí uno de nuestros rivales en la discusión era un periodista que hacía de policía, ¿entendés? Dentro del canal. Obviamente, claro. Que yo no voy a nombrar, obviamente. No, yo tampoco, porque yo también quiero tener una idea piadosa sobre eso. Pero ¿no? por supuesto, ¿no? Y aparte, bueno, que cada uno, momentos que tocan, digamos, ¿no? Pero nuestra confrontación cotidiana era con un periodista. Y algunos periodistas se habían vuelto como algo así como, viste, el periodista policía a mí nunca me gustó mucho, ¿no? Era como tener a la policía dentro del canal. Claro, ¿no? es cierto. Así funcionaba. Bueno, son cosas que efectivamente ocurrieron, ¿no? Que los enfrentamientos nuestros eran con colegas nuestros, ¿no es cierto? Con amigos nuestros. Era una cosa muy dolorosa también, ¿no? Porque a veces se jugaban cuestiones personales, es decir, gente que uno conoce de años, de la profesión, de canales, de las radios, de los diarios, enfrentados por persecuciones políticas, una cosa muy jodida, ¿no? Sin duda. Marcelo, así fue la historia. Sí, muchísimas gracias por rememorar estos recuerdos, por acordarnos de aquella situación que me parece que valía la pena desenterrarla en función de la investigación, de la actualidad que ha hecho Nicolás Wiñaski para el diario Clarín respecto de lo que fue el informe. Ahora vamos a poner el informe de los fondos de Santa Cruz, que en aquel momento fue el último y que tanto encolerizó a Néstor y a Cristina Tiene una Fernández de actualidad Kirchner. impresionante. Tiene una actualidad y es como si lo hubieran hecho ayer. La verdad que yo no guardo las cosas que hago, claro. Ni guardo tape ni nada, no guardo nada. Así que no tengo guardado esto, así que guardarlo. Quédate mirando. Se tiene que levantar temprano mañana Un ratito, en la mañana. un ratito, Te vamos a si no mandar te una quedas vos. copia. No me lo voy a perder ahora. Te vamos a mandar Me quiero una- ver joven. Te querés ver joven. Un abrazo grande, Marcelo. Los quiero mucho, Muchas un abrazo gracias grande. por todo. Nosotros Chao, también. nosotros también te queremos mucho. Bueno.